Voy a, por si a alguien le es útil, llamar la atención sobre algunos rasgos, algunos elementos, algunos flujos que han confluido en la formación de este dramaturgo cartógrafo que se presenta esta tarde ante ustedes. Debo hablar de algún modo de una experiencia de algún modo preescénica, pero que creo que está en la base de mi confianza en el teatro y de mi visión del teatro. Mi padre lee en voz alta. Mi padre leía en voz alta y por suerte puedo decir que mi padre lee en voz alta. Cuando yo jugaba con mis hermanos a las chapas en la alfombra de casa o simplemente me estaba pegando con ellos, por ahí estaba la voz de mi padre leyendo. Mi padre leía, tenía esa costumbre de leer en voz alta y leía cosas que, por supuesto, yo no entendía en absoluto. Por ejemplo, leía unos libros de una pareja llamada Ortega y Gasset. Debo agradecer el hecho de que viví en una casa poblada de palabras, poblada de imágenes, poblada de personajes, poblada de esa magia, pero además creo que mi convicción de que la voz humana es capaz de crear mundos, de crear paisajes sentimentales, de crear universos, procede de esa pequeña experiencia. Os contaré cuando llegué al teatro. Fue precisamente cuando en el instituto, yo estaba en el Instituto Ramiro de Maeztu haciendo segundo de bachiller, segundo de BUP. Yo recuerdo dos salidas culturales entonces. Una, cuando nos llevaron a un concierto a Castelló 77, cosa que agradezco a la Fundación March y a mi instituto. Y en otra ocasión, cuando nos dijeron tenéis que ir a ver Doña Rosita la soltera. Y recuerdo con una intensidad actual a Nuria saliendo de las sombras y descubriéndome el teatro como el arte de la imaginación, como un arte en que en un espacio cualquiera podíamos encontrar de pronto, simplemente por la elocuencia de ciertos elementos y fundamentalmente por la elocuencia del actor, podíamos encontrar un lugar donde se estaba desarrollando un drama y algo que no deja de asombrarme, distintas edades de la vida de una persona, distintas edades de la vida de una mujer. Yo descubrí algo entonces, algo que una y otra vez he confirmado como espectador, y es que el teatro es el medio más directo y al mismo tiempo el más diverso para compartir la experiencia humana. La experiencia de reescritura de los clásicos. He tenido la suerte de que me han confiado la adaptación o la versión de textos, como ahora mismo el Wojciech de Bugna o Rey Lear de Shakespeare o Enemigo del pueblo de Ibsen. Bueno, el mantener una relación íntima con los clásicos, como ha de tenerla el adaptador, le ofrece una enseñanza de doble carácter. Por un lado, una enseñanza, si se quiere, técnica, y por otro lado, una enseñanza de tipo moral. En la enseñanza técnica, con ella quiero referirme al hecho de que uno es invitado a entrar en la cocina de los grandes y quizá algo pueda aprender de ello. Pero más importante que esa enseñanza técnica es, de algún modo, una enseñanza moral. Cuando uno ha trabajado sobre Rey Lear, de algún modo se hace más modesto y al mismo tiempo más ambicioso. Se hace más modesto porque todos esos premios quedan reducidos a casi nada cuando uno lee la escena del acantilado de Dover de Rey Lear. O sea, yo sé que nada de lo que haya escrito, ni cuanto he escrito, ni cuanto escribiré, tiene el peso de esas pocas páginas que Shakespeare nos entregó en esa maravillosa escena. Y uno se vuelve más modesto, pero al mismo tiempo se vuelve más ambicioso, porque se hace consciente de hasta qué punto el teatro ha sido capaz de construir una enciclopedia de lo humano. Y entonces uno siente que cada vez que uno haya de escribir, ha de tomarse las cosas muy en serio. Las matemáticas. Las matemáticas me han nutrido como dramaturgo. Las matemáticas son una de las más grandes creaciones de la imaginación humana. Y
entre otras cosas, un matemático es capaz de captar lo común a una pluralidad de objetos aparentemente disímiles. Esa capacidad de extraer lo común, la forma que subyace a objetos en principio desemejantes, aparece en la noción de triángulo. Todos entendéis esto, y esto es una extraordinaria creación de la imaginación humana, ¿no? Porque esto da cuenta de todos los triángulos que conocéis y todos los triángulos que podemos imaginar en el futuro. Esto es un extraordinario ejercicio de la imaginación humana, pero también la noción de la fórmula de la hipérbola o el teorema de Fermat son extraordinarios ejercicios de imaginación y de síntesis. La síntesis es decisiva en el arte del teatro. Lo es para el actor, que a través de un solo gesto es capaz de dar cuenta de la evolución de su personaje de la alegría a la tristeza o viceversa. Pero lo es también para el escenógrafo, que con un solo columpio es capaz de dar cuenta de todo un parque, y desde luego lo es para el dramaturgo, que a través de una acción o de una frase es capaz, como lo son los grandes, de dar cuenta de lo fundamental de un personaje, de una familia o incluso de una época. La filosofía. Pareciera que entre la filosofía y el teatro hay una distancia insalvable. Pareciera que la filosofía es el universo de lo abstracto y el teatro es el reino de lo concreto, de los cuerpos en el espacio. Sin embargo, al menos desde la Antígona de Sófocles, si es que no desde antes, algunos maestros consiguieron hacer concreto lo abstracto. Así ocurre ante la pregunta de enterrar o no al hermano, que al mismo tiempo es un traidor a la ciudad. Cierto que en ocasiones hay un rechazo a priori al pensamiento en el teatro. Hay quien inmediatamente tacha ciertos trabajos de intelectualistas, ¿por qué no de pedantes, ¿no? Yo creo, por el contrario, que el teatro no solo es un lugar en que cabe el pensamiento, sino que creo que el teatro es un lugar especialmente hospitalario para el pensamiento, un espacio especialmente acogedor para el pensamiento, por su carácter dialéctico, primero, por el hecho de que en teatro podemos y debemos defender cada personaje a muerte, incluso posiciones muy distantes a las del propio autor, pero también porque el teatro puede hacer visible la contradicción, puede hacer sensible la paradoja, puede dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, puede suspender al espectador ante la pregunta. Y eso es, yo siempre creo que cuando hablamos de un teatro de ideas, más importante que las ideas del autor serán siempre las ideas del espectador. Y lo que ha de lanzarle el teatro es precisamente buenas preguntas, y en esto coincide con la misión fundamental de la filosofía. El teatro es político, primero porque se realiza ante una asamblea. Al teatro asistimos con otros, recibimos el teatro, comprendemos, reímos y lloramos el teatro con otros. El teatro se hace ante una asamblea. El teatro tiene un carácter de autoría colectiva, es decir, cuanto se hace en un escenario responde no a las preocupaciones de uno solo, sino de varios, y por tanto, de algún modo, responde a los sueños o a las pesadillas de la ciudad o de una de sus fracciones. Y fundamentalmente creo que el teatro tiene un carácter político porque es un espacio para la crítica y para la utopía, para examinar lo que somos y para imaginar otras cosas que podríamos ser, para examinar el lenguaje que usamos y para soñar soñar otros modos de decir, otros modos de nombrar. Creo que el teatro es constitutivamente político, esencialmente político. Y, por supuesto, no estoy hablando de un teatro partidista ni de un teatro de propaganda. Por el contrario, creo que el gran tema, desde los griegos hasta hoy, del teatro, y lo será en el futuro, es la fragilidad del ser humano, la fragilidad de cada uno de nosotros, nuestra pequeñez, esta levedad de este soplo que somos, y al mismo tiempo la emocionante aspiración de cada uno de nosotros a la dignidad, a la libertad, a la belleza. Eso está en el teatro del
del siglo V a.C. y estará en los escenarios por siempre. La imaginación del espectador es el único límite del teatro. Y esto hace que el teatro sea infinitamente permeable, infinitamente hospitalario a las experiencias más concretas y a las experiencias más distantes, más abstractas. Si el actor hace al espectador cómplice de la dificultad, el teatro es capaz de todo. Si yo les pido a cada una de ustedes que imaginen detrás de mí la Torre Eiffel, esa Torre Eiffel que están imaginando ustedes, algunos de ustedes, si quieren, a mis espaldas, es mejor, es más poderosa, es más rica, es más interesante que cualquiera que pueda hacer Cameron con sus avatares y George Lucas con sus efectos especiales, porque es su Torre Eiffel, es su propia experiencia. El talento del actor consiste fundamentalmente en convocar esa complicidad. Como creador de teatro, siento que estamos viviendo un momento privilegiado, que no solo en España, sino en otros lugares se está confiando en el teatro, se está aceptando el teatro como un lugar de resistencia y precisamente de imaginación, un lugar a contracorriente donde aún es posible la imaginación, donde es necesaria la imaginación. En este sentido, yo no solo creo que el teatro es un arte de presente, sino el arte del futuro. La obra se llama 581 mapas, es una obra corta, y para presentárosla cuento con dos buenos amigos que son Clara Sánchez y Pere Ponce. 16. Domicilios de los árbitros de fútbol residentes en Madrid. El color del circulito indica la categoría en que pita el colegiado en cuestión. Hay otro con domicilios de jueces, ¿no? ¿El 31? El 35. Aquí está. Las viviendas también están marcadas por categorías. Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional. ¿Cómo ha obtenido las direcciones particulares de todas esas personas? No las he obtenido. Los datos me los suministran. Yo solo les doy expresión gráfica. Es una de esas personas quien ha puesto en nuestro conocimiento la existencia de sus mapas. Considera que la publicación del lugar donde vive le pone en peligro. Un juez. Un árbitro. Cuando salga de aquí y cuente a mi hermana todo esto, lo que ha sucedido aquí desde que entré por esa puerta, no diré nada, haré un mapa. ¿Un mapa de qué? De este lugar y de nosotros en él, de dónde y cómo se ha movido cada uno, de lo que ha hecho y dicho cada uno en cada momento, en cada lugar. Cojo el lápiz y un papel y dibujo el mapa de lo que ha pasado aquí y cae el telón.